Tengo el agrado de invitarles a una fiesta muy especial. Venga a ver al monstruo. Tal vez ya lo conozca. Venga, arrímese, sumérjase en las profundidades de la monstruosidad, en las penurias de la barbarie. Vea los monstruos que florecen a su alrededor. Venga, pase y vea. ¿Quién es el monstruo? Venga, no sea tímido, póngase cómodo. Encuéntrese con usted mismo en la misa del señalamiento. Revuélquese en su miseria con nosotros. Baile al ritmo de esta cumbia del enjuiciamiento. Pase, señor, pase, señora. Sean todos bienvenidos a la fiesta del monstruo. Damas y caballeros. Volvemos, ¿cómo están? Veníamos escuchando lo que es el tráiler de La Fiesta del Monstruo, 10 de noviembre en Spotify. Y estamos aquí, hoy no en su rol de columnista, aunque un poco también lo vamos a usar. Pero estamos con Laure González en su rol de, podríamos decir, coproductor y guionista. Sí, todo. Y todo. productor. Co de todo. Sí. Todo. Del podcast que se va a estar estrenando esta semana. Exactamente. Bueno, La Fiesta del Monstruo, hoy estábamos escuchando la introducción del podcast. Invito también a entrar a Spotify y escuchar el tráiler entero. Ahí explicamos un poco de qué va el podcast. Estuvo ayer la semana, el día de ayer, ya circulando el tráiler, que subió un video que hizo el compañero Mati Marchi, que es impresionante, con un recorte de películas así medio de los años 30, que retrata, trata de retratar un poco el concepto de La Fiesta del Monstruo. Parece que es un podcast de película de terror, la verdad, parece un podcast de cine, pero la idea es llevarlas hacia lo sociológico, ¿no? Porque no podemos con nosotros mismos. Primero que nada... Sos sociólogo, estoy loco. ¿Cómo? Sos sociólogo. ¿Yo sí? Pensé historia en un momento. No, soy docente de historia. Soy docente de historia. Ok, soy se me mezclaron. infiltrado. Y acá para explicar, porque decíamos que eras coproductor, co-guionista. Exacto, a eso iba. También, Este es sí. un proyecto que estamos llevando adelante con Manu Bertola. O Bertola, como quieran Bertola. decirle. Acá es ¿Cómo Bertola. es? Yo le digo, Bertola, ¿no? es No, Bertola. acá es Pero Bertola. Acá le decimos Bertola. En bien, Trinchera es perfecto. Bertola y no se discute. Bertola. Mirá que autoritaria la gente de Trinchera. No, pero por autopercepción. Acá Claro. se dice Bertola. Sí, Bien. el pueblo elige Claro. cómo Claro. nombrarte. La Fiesta del Monstruo es un proyecto, una idea que empezó en pandemia. Desde ese entonces anda dando vueltas ahí, en particular por mi cabeza, y después fue amplificado y compartido en el mundo Trinchera, y Trinchera puso los fierros para y las cabezas El para que andamiaje. esto saliera, ¿no? Sí. También hay que destacar el trabajo de Luca Benecosi, operador de esta radio, que estuvo bancándonos y trabajando bastante en la realización del podcast. Creo que esas son las tres cabezas, más allá del acompañamiento de Mati, de Delphi también, que estuvo en las reuniones también preliminares y en conversaciones a distancia. Le estuvimos metiendo, pero bueno, ¿a qué va esto? El podcast busca desarmar ciertos monstruos sociales que existen en la sociedad argentina, construcciones basadas en prejuicios, en señalamientos, en torno a determinados sectores de la sociedad argentina. Los casos más concretos, no sé, las mujeres que se embarazan por el plan, ¿no? Los planeros, pero los pibechorros, pero el podcast busca dar una vuelta de tuerca más, que es empezar a andar en los prejuicios nuestros, ¿no? Perdón, ahí hablé muy cerca del micrófono. ¿Quiénes son nuestros? Los nuestros, los del campo nacional popular, los del campo progresista, ¿no? Los prejuicios en torno a la policía, los prejuicios en torno a el mundo evangélico, los prejuicios en torno que también existen por ahí, no en Comunidad Trinchera, pero en otros lugares del campo nacional popular existen en torno a, por ejemplo, la economía popular, ¿no? Estas personas que... Administrar desde la pobreza, nos han dicho la semana pasada. Así que... Administrar la pobreza, ¿no? Este concepto de cambiar los planes por trabajo, ¿no? Bueno, dando a entender que quienes perciben un programa social no trabajan, ¿no? Ese tipo de sentidos comunes que existen en el mundo que habitamos, ¿no? Porque es muy fácil señalar a quien construye desde el prejuicio Claro. conceptos,
que uno podría pensar como conservadores, derechosos, como se le cante, pero más difícil es buscar los propios, ¿no? Ujú. Sí. Y hay dos cosas que son significativas, me parece. Una, que es que para hacer, nosotros, el podcast tiene una estructura de una presentación de ese monstruo, Sí. y después lo que hacemos es hablar con especialistas en determinados temas, en esos temas, sumado a las voces de quienes son considerados monstruos, ¿no? Claro. Cuando tenemos que hablar de la policía, entrevistamos a un policía, ¿no? Cuando... Yo no quiero spoilear cosas, pero en Ya lo particular... hiciste. Sí. No voy a decir quiénes son las otras personas que hablan, pero bueno, personas vinculadas a determinados temas, pero cuando fue el caso de la policía nos costó encontrar un policía, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, más vale que nos fueron rebotando, ¿no? Porque no es Claro. tampoco tan sencillo, pero a su vez no teníamos amigos o personas cercanas, Policía. algunas que otra que sí, pero que fueran policías. ¿Por qué? Porque esos mundos empiezan cada vez, hay mundos que se empiezan a alejar, a distanciar cada vez más. Este podcast busca hacer o abordar la tarea desde... Es inconmensurable la tarea, es imposible hacerlo desde un podcast, Es un pasito. pero empezar a deconstruir esas distancias, ¿no? Deconstruir está demasiado banalizado ya, ¿no? Pero de empezar a acortar esas distancias que tenemos con ciertos actores sociales, en particular del campo nacional popular. Lo mismo con los evangélicos, ¿no? Esta cosa de, no, los evangélicos votan a la derecha, los evangélicos votan a Milei, bueno, ¿eso es así o no es así? Y antes de pensar eso, yo voy a decir que no es así, ¿no? Yo tengo mis opiniones. Lo puedo adelantar, no es así. Todos votan a Milei y los evangélicos votan a todas las fuerzas políticas. Claro, no claro. hay un voto evangélico, eso no existe en Argentina. Pero... Sí, en otras partes del mundo. En Brasil sí. Claro. En Brasil tienen partido político, es otra cosa. Claro. Pero a lo que iba es, para poder abordar ese tema y tener las opiniones que cualquiera pueda tener sobre ese fenómeno, primero hay que conocerlo. No se puede deconstruir, no se puede señalar lo que no se conoce, o lo señalamos porque no lo conocemos. Entonces, primero, para poder hablar de evangélicos tenemos que saber qué piensan los evangélicos, en qué consiste esa comunidad, cuál es la tradición religiosa, teológica que tienen. Digo, no son extraterrestres, no son... Digo, poder acercarnos a esos fenómenos, a esos monstruos, para después deconstruirlo y cada uno construya la opinión que se le cante, ¿no? Pero primero acercarnos un poco y ver de qué se trata. Esa es la dimensión que tiene el podcast, tanto para lo que nosotros llamamos lados, el lado A y el lado B, ¿no? El Sí. lado progre y el lado conservador, ¿no? El lado A, por ejemplo, ¿cuánto dura? ¿O están en un mismo capítulo el lado A y el lado B? No, son episodios distintos. Por eso, ¿cuánto dura aproximadamente? Aproximadamente entre 20 minutos y 15 minutos. Perfecto. 25, 15 minutos es como la franja que estamos Lo manejando. ideal, ¿no? Sí. Nosotros queríamos que fueran más cortos aún, pero la verdad Era que se imposible dificulta un abarcar, montón. Claro. Se dificulta un montón, pero bueno, está muy bueno eso, digamos, la participación de los propios actores, hablando de cómo sienten también el señalamiento, que me parece también interesante. ¿Y te pasó que lo notaban ese señalamiento o no siempre se sentían aludidos? Sí, siempre. Siempre. Okay, nunca Sí, no es sucedió. una percepción, no es una Claro. percepción de uno, es algo que ya existe. Sí. En particular con quienes nosotros, digamos, el prejuicio es de la policía, ¿no? A ver, no es que estamos diciendo no, la policía es buenísima, es buena y hay que reivindicarla. Lo que estamos diciendo es, veamos por qué decimos lo que decimos, veamos si es todo así, tal y como lo decimos, ¿no? Sí, de nunca con la yuta, muerta la policía. Bueno, Exacto, ese tipo revisemos. en esa línea. Me parece, quería decir dos cosas. Por un lado, vayan a suscribirse al canal de Spotify de Trinchera. Spotify. Ahí en el chat de YouTube ponemos el link para que lo vayan a seguir porque es nuevo, no tenemos todavía, más allá de que hemos hecho otros podcasts en producciones como Nieta y demás que ya hemos contado acá, fueron más producciones hechas por otros. Este es el primer podcast orgánico, no sé cómo se dice, propio de Trinchera Producciones. Pueden venir a hacer sus podcasts si quieren. Pero eso por un lado, ¿no? El chivo. Y por el otro, no, me parece que lo interesante de esto que vos planteás en términos de achicar brechas, de escuchar, de salir de la burbuja, me parece que claramente las PASO, para traerlo también un poco a la coyuntura, si algo hicieron, más allá de que este proyecto viene pensado desde antes, un poco fue cachetearnos y decirnos, loco, no nos estamos escuchando entre sí. Tu vecino vota a Milei y no tenés ni puta idea. Tu primo de golpe se puso fascista y vos ni te enteraste porque nunca te pusiste a charlar sobre eso. Y digo, y a partir de eso se da ese resquebrajamiento social en el que, más allá de a quién votan, sino en el que ni siquiera nos sabíamos o teníamos un termómetro de cómo estaba la sociedad. Y me parece que esa falta de escucha, que me parece que después de las PASO, no digo que se retrocedió, pero sí que se entendió
entendió que había algo ahí que no estaba pasando y que tenía que pasar urgentemente, y que me parece que muchos actores políticos lo han entendido, lo hemos entendido, hemos tratado de ir más por ese camino. Me parece que este podcast viene a sumar a esa construcción de primero escuchar, después discutir, pero si no nos ponemos a escuchar qué tiene quien nosotros entendemos es nuestro, no sé si adversario, pero sí ese monstruo que a veces construimos porque necesitamos que existan también monstruos, ¿no? Para tener un yo, es como el ellos y el nosotros. Cuanto más podamos entender ese monstruo, menos lejos vamos a estar de poder construir algo un poquito mejor que lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, sí. A ver, igualmente en la fiesta del monstruo yo creo que hay monstruos que no tienen que ser tales. Digamos que hay que desarmarlos y que no tienen que existir más. Digo, porque no puede ser que... ¿Vieron la entrevista que hizo ayer el flaquito este de Futurock al flaco de las Fuerzas Armadas? Los dos flaquitos. Sí. Mati Rosu le hizo una entrevista en Constitución a una persona que estaba enrolado en el ejército, ¿no? Sí, Marina, era, no me acuerdo. No me acuerdo, bueno, sí. Vieron lo que dice, ¿no? Que vota Milei, pero principalmente por el odio al kirchnerismo. Y... Sí. Bueno, ese odio hacia el kirchnerismo puede estar asentado en un montón de cosas, pero que nosotros lo hemos reforzado, no hay ninguna duda. Entonces, digo, el monstruo no tiene que ser el policía. En todo caso, hay que pensar las instituciones. Claro. Creo que hay que... Digamos, para mí, no sé, la comunidad evangélica no es un monstruo. Digamos, hay que acercarse y comprenderla e interpelarla, que es otra cosa. Lo mismo con las Fuerzas Armadas. Digo, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad. ¿Por qué son tan anti, no? Digamos, más vale que hay policía, que hay Fuerzas Armadas, digamos, cualquier tipo, miembro de las Fuerzas de Seguridad que votan al peronismo, ¿no? No es que no existe eso. Pero ¿por qué está esa distancia cuando en realidad, bueno, no es necesariamente el problema? El problema en todo caso son las instituciones. Sí, que aparte hay que decir, la policía está más que nada nutrida por gente de clase baja. Bueno, eso lo vemos en el podcast también, ¿no? Por eso un lado A y un lado B, en particular con los episodios sobre seguridad, digámosle, que es de un lado el pibe chorro y del otro lado el policía, ¿no? Son como las dos caras de la misma moneda. Sí, que en la cumbia se ve. Sí. En la cumbia villera, ¿no? Te fuiste al otro lado. Exacto. Pero bueno, son los mismos policías los que escuchan cumbia también, ¿no? También. Entonces, ahí hay algo que hay que pensar de otra manera. Digo, esto no busca cambiar opiniones ni tirar verdades, pero me parece que la voluntad es esa, de desarmar ciertos prejuicios que tenemos para poder llegar a interpelar más. Digo, yo creo que hay mucho voto de Milei y mucho voto anti-kirchnerista que está anclado también en eso, digamos, en relación a lo que decías vos, Delphi. Hay mucha distancia. Yo creo muy positivo lo que pasó hace 1 o 2 semanas en los encuentros entre Julia Mengolini y Babi Echecopar, entre Lanata y Rial en C5N. A mí me parece muy importante eso. Me parece muy importante porque humaniza el diálogo político, el debate público. Se ha deshumanizado, se ha convertido en monstruo, ¿no? Monstruo, Babi Echecopar, más vale que uno no comparte nada con Babi Echecopar, con el sheriff, pero hay algo ahí que hay que cortar distancia, ¿no? Construirlo como un monstruo de paja, pegarle. Después, cuando necesitas defender la democracia, y Babi Echecopar lo que está del lado de la democracia, pongámosle, bueno, el diálogo es muy difícil de reconstruir. Sí. En este momento que estamos diciendo, bueno, es democracia o fascismo, como se le quiera decir, o el imperio del dinero y del anarcocapitalismo, que tenemos que ir a buscar a los que no piensan como nosotros. Bueno, tenemos varias barreras todavía, muchas barreras. Digo, a mí lo que pasó entre los periodistas me parece muy sano, me parece muy importante y me parece que es lo que hay que replicar en otros ámbitos. Sí. La fiesta del monstruo busca un poquito ir en esa línea, por lo menos marcar esa línea, no sé si se consigue o no, pero marcar esa línea que nos parece que es importante para ampliar, para interpelar, para volver a construir consensos. Sí, un primer consenso, Borges, ¿no? En el título Borges. ya. Y gorilismo, sí. El gorilismo de Borges. Sí. Mira, yo no soy un gran lector de Borges, pero ese texto lo leí en la escuela. Sí, yo también. Exacto. Excelente. Y dije, chao, esto es una locura. Y a partir de ahí siempre me quedó, y de pronto, cuando apareció el podcast, el nombre era fantástico. Antes de seguir, reivindicar, el trabajo de Luca como operador, después de Mati Marchi los videos, y la subida, toda la gestión logística del Spotify, y después las tapas del podcast. Tenemos una tapa, los lados tienen tapas distintas y el tráiler tiene otra, ¿no? El podcast tiene una imagen y después hay 2 tapas distintas más, que las hizo Lola Vares, que es arquitecta y también, es dibujante, es artista,
y que tiene, bueno, un concepto muy interesante. Les recomiendo que la vayan a ver a sus redes y demás. Es muy interesante, muy importante lo que hace. Y después la voz de la introducción la hace Milena González, que bueno, sí, es mi hermana. Y que... Muy linda voz. Artista, Muy linda voz. Sí. Bueno, y también le hemos pasado muy bien grabando esto. Digamos, eso también hay que... ha sido como medio extenuante. Seguimos grabando, esto no ha terminado. Van a ser aproximadamente 8 episodios. Son 8 episodios, todavía no terminamos de grabarlos todos, pero esperamos que ya próximamente ya tengamos todo. Van a salir los viernes. Ahí estábamos debatiendo el horario, por ahí es los mediodías del viernes. Así que nada, invitadas, invitades a escucharlo, a opinar, a putearnos también. Esa posibilidad también existe. Bienvenida sea la puteada, porque significa que fue escuchado. Sí. Así que nada, eso. Difúndanlo. Excelente. Bueno, ahí en el chat de YouTube tienen el link. Está difícil para encontrarlo entrando desde Spotify. Está dificilísimo porque no tenemos seguidores todavía. Es como en YouTube que nos cuesta que nos encuentren. Así que esto es un boca a boca, loco. Acá hay que volver al boca a boca, mano en mano, celu por boca en celu. boca. Sí, a mí Fábrica me pasó por fábrica, dijo. Exacto. Barrio por barrio. Casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica. Vas evangelizando Exactamente. sobre Trinchera Podcast. Comisaría Si no- por comisaría. Comisaría por comisaría, claro. Gorila claro. por gorila, Gorila por compa gorila. cumpa por cumpa. Exacto. Todos los monstruos. Hay algo. Religionario por correligionario. Exacto. Bueno, ya el radical no es un monstruo, así que no va a entrar. Pero Oh. los libertarios sí son alto monstruo y habría que también desarmarlo un poquito. Yo ayer quise buscar Trinchera Podcast y fue muy difícil. Más vale que está circulando ahí el link. Si no, se pone La Fiesta del Monstruo y aparece. Ahí bien. Aparece una narración Sí, de La Fiesta del Monstruo. del cuento de Borges y abajo ya aparece el podcast. Bien. Porque es una buena manera de entrar al podcast y Ahí va. después Entren a Trinchera Podcast. exacto. Ahora, Y hay síganlo, que así hacer subimos. un especial borgiano, porque desde que entré acá siento que Borges está en el ambiente. ¿No escuchás furiosamente. Plástico Cruel? No, un especial borgiano nuestro.